llevarles, por favor, a que abran su Biblia en Mateo capítulo 18. Hoy hablaremos y reflexionaremos de manera profunda acerca de una de las verdades más esenciales de la Biblia, que es el amor. Y vamos a ver lo que dice en Mateo capítulo 18, en el versículo 15. Quiero por favor que si tú ya lo tienes, le demos lectura de manera conjunta, o más bien dicho, yo voy a leerlo y ustedes me siguen de manera silenciosa. Quiero que escuchen por favor. ¿Estamos listos? Amén. Amén, gloria a Dios. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no lo oyese a ellos, dilo a la iglesia. Por favor, noten, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, nota bien el contexto de esta escritura, porque aquí es donde voy a dar una aplicación que posiblemente muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero bueno, lo tengo que hacer. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será todo en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiere, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Gloria al Señor. Amén. Amén. En alguna ocasión yo les hablé de manera muy clara en un ambiente, creo yo, un poquito conflictivo, donde muchos presumen que el lenguaje de Dios es el hebreo. Y de ahí que yo me inspiré en escribir estas palabras. El lenguaje de Dios no es el hebreo, ni el griego, ni el latín, ni las lenguas vernáculas. No son los limitados códigos que hemos decodificado los seres humanos, ni se trata de lenguas sincretizadas con el naturalismo místico de las muchas culturas del mundo. El amor de Dios es el lenguaje que trasciende al mucho saber, a los dones o a los carismas. La fe trasciende a la misma fe, a los carismas bíblicos. El lenguaje que si no se habla en las diócesis cristianas, simple y sencillamente no estaría Dios. Y donde no está Dios, faltaría todo. Prefiero el camino más excelente que las muchas palabrerías. Todos nosotros los cristianos tenemos que entender completamente que el amor de Dios es algo que trasciende a nuestra vida, a nuestra experiencia, a todos nuestros sentimientos. El amor de Dios trasciende a nuestras limitaciones, a nuestra vagancia. El amor de Dios nos cubre a todos. Dice la palabra de Dios que su amor es inclusivo. Dice que Él nos amó, de tal manera nos amó a todos. Amén. Gloria a Y Dios. quiero que veamos, por favor, algo importante en el libro de Génesis, capítulo 4. En algunos momentos estaré dando la explicación de los textos que estuvimos leyendo, porque precisamente el mensaje así se llama: falta de perdón, la asfixia del alma. O también podríamos decir falta de amor, la asfixia del alma. Y quiero que veamos desde una premisa bíblica muy conocida por nosotros, que está ubicada en Génesis capítulo 4, versículo 1, acerca de la vida de Caín. Dice la palabra del Señor: conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue padre de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra.
Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Note por favor esto. El primer fratricidio en el mundo, el primer acto de cobardía, viene y procede de un hombre soberbio, de un hombre rebelde, de un hombre que estaba lleno de vanidad, sobrado de sí mismo. Este hombre, llamado Caín, es un hombre que la Biblia define de esa manera, porque Dios muchas veces dejó la forma como él se tenía que acercar a Dios. Sin embargo, él omitió de manera deliberada la orden de Dios y no se presentó a Dios con un sacrificio correcto ni perfecto. Quiero que entendamos esto, por favor. Caín, un personaje de la Biblia que cometió el primer fratricidio registrado en la historia de la humanidad, es un hombre que no quiso ni fue consciente, o más bien no quiso hacer conciencia de lo que Dios le había mandado. Hay una expresión aquí que quisiera yo ponerla de una manera más profunda. Esta expresión es que cuando Dios está hablando con Caín, si ofreces bien, pero eliges mal. ¿Por qué está diciendo eso la Biblia? Porque él está ofreciendo ¿a quién? A Dios. ¿Pero qué eligió para ofrecer a Dios? Algo que no era conforme a la voluntad de Dios. Entonces, es importante entender que sí ofreció bien, pero eligió mal. No tenía que elegir del fruto de la tierra. Tenía que entender que en la cultura yavista, él tenía que ofrecerse delante de Dios a través de un cordero, a través de un animalito. Pero él hizo caso omiso a esa responsabilidad y bueno, ya vemos lo que pasó. Posteriormente dice en la Biblia que Dios, al reprenderlo, él frunce su ceño, él demuda su rostro, y es cuando Dios le dice: si no echas esa actitud que ya está permeando en tu corazón, te va a llevar a cosas más agresivas. Pero él no quiso entender. Y él, a cambio de eso, dice la Biblia, dice la Biblia que él fue y mató a su hermano. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Aquí hay un mensaje muy profundo y muy interesante que debemos de reflexionar. El mensaje es el siguiente. Cuando Dios le dijo: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió de manera prepotente, cínica, despectiva. Él dijo: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? ¿Se acuerdan que dijo así, verdad? Ahora, esa expresión de Caín, ¿sí?, sigue flotando hasta el día de hoy. Nosotros le llamamos el espíritu cainista, el resentimiento social que ha flotado hasta estos tiempos, hasta estos momentos, y que lamentablemente, hermanos, amada iglesia, lamentablemente ha creado muchísimo rencor en el hombre. Tenemos que entender que siempre que nosotros nos negamos a la voz de Dios, vamos a cometer muchísimos atropellos, muchísimas arbitrariedades. Yo también vi la sombra de Caín oscureciendo el escenario mundial, de nuestra sociedad resentida.
Resentimientos ancestrales han flotado desde aquel entonces y se han proyectado hasta nuestra hora. El mundo vive asediado por el espíritu cainista, el fratricidio. El amor de hoy se ha confundido con simple retórica. Escucha bien, por favor. Cuando a Caín le contestó hacia Dios, aquí hay un mensaje que tiene que impregnar nuestra vida. Este mensaje es: si tú no eres guarda de tu hermano, ya te convertiste en su asesino. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste bien, amada iglesia? Amén. Tenemos que entender que, por supuesto, claro que somos guardas ¿de qué? De nuestro hermano. Amén. La antítesis de eso, obviamente, la expresión rebelde, déspota de Caín, ¿sí? Vino a contradecir esta premisa elemental de convivencia, que es esto precisamente, que es: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Si yo no soy guarda de mi hermano, entonces ya me convertí en su ¿qué? En su asesino. El amor de hoy, como les había dicho, no tiene que flotar en nuestro aquí, en nuestro ahora, de una manera retórica. Ejemplo, hace algunos años, algún político le dijo al pueblo mexicano que él amaba al pueblo mexicano. Inmediatamente sus mayores críticos se lanzaron a muchos medios y a muchos foros diciendo algo en lo que yo estoy de acuerdo. El amor dentro de la política es simple retórica, no es verdad. Así, desgraciadamente, y pon atención en esto, esta expresión real que aseveraron estos políticos, estos críticos, realmente tiene cosas muy importantes detrás. ¿Por qué? Porque hoy en día, en muchos púlpitos, lamentablemente, y en muchos círculos cristianos, el amor es más ya una simple retórica que una realidad viviente. Ya no estamos viviendo muchas ocasiones en ese mandato esencial de Dios. Entendamos esto, amada iglesia, por favor. Si nosotros no amamos a nuestro hermano, entiéndelo por favor, no es posible que conozcamos a Dios. En la ética cristiana se te prohíbe decir que amas a Dios a quien no has visto, si estás aborreciendo a tu hermano a quien has ¿qué? Has visto. Es imposible. No podemos caer nosotros en ambivalencias, en actos hipócritas y decir que amamos a un ser que no hemos visto y a la misma vez negar en nuestro presente la responsabilidad que tenemos o el privilegio que tenemos de amar a nuestro hermano al que hemos visto. La Biblia dice que no os engañéis. Dios no puede ser ¿qué? Burlado. ¿Qué dice 1 Corintios 13? Es algo maravilloso. 1 Corintios 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo tuviera la fe para trasladar los montes de un lugar a otro, si comprendiera todos los misterios, todas las ciencias, si fuera una persona políglota, docta, ¿verdad? Si yo fluyera en todos los dones del Espíritu, en todos, absolutamente todos, pero si no tengo amor, soy simple y sencillamente un sonido incierto que no tiene que ver en ningún momento en lo que se refiere a la problemática que hay en la humanidad. Es decir, si yo no amo realmente, auténticamente, yo no puedo tener un mensaje relevante para la humanidad en el día de hoy. El que no ama, ¿qué dice la Biblia? No conoce a Dios, porque Dios es amor. En eso sabemos que Él nos amó, en que dio a su Hijo en propiciación por nosotros. ¿Sí? Hermanos, tenemos que entender que Dios nos amó primero. Y que Dios es ¿qué? Es amor. En alguna ocasión yo les dije que Juan el teólogo, ¿sí?, fue un hombre que absorbió de una manera sobrenatural el amor de Cristo, por la buena cultura que él tenía de escuchar el corazón de Cristo. Él se recostaba en el pecho de Jesús. Y cuando Cristo habló de este amor perfecto,
desde su más perfecto sacrificio, o desde la más perfecta expresión de su amor, desde ahí Juan pudo percibir bien a qué se refería Cristo cuando dijo, madre, he allá tu hijo, hijo, he allá tu madre. Se está hablando, cuídense las espaldas, cuídense como familia, es lo que estaba diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y Juan lo podía dimensionar de una manera muy adecuada porque él sabía perfectamente cómo latía el corazón de Cristo. Amén. No se nos olvide, hermano, que el mensaje más central en la Biblia es de tal manera amó Dios que al mundo. Entonces no podemos nosotros decir, escúchalo bien, no podemos nosotros decir que amamos a Dios si estamos aborreciendo a nuestro hermano al que hemos visto. Ejemplo, Caín, que fue un profano. Profano porque no quiso respetar los lineamientos litúrgicos para acercarse a Dios. Él lo hizo como se le pegó la gana. Expresiones meramente subjetivas de su propia ofrenda, de su propia forma de entender. Y no se acotó a lo que Dios decía, cuáles eran los mecanismos que Dios estableció para acercarse a Él. Y de ahí vino ese espíritu cainista, ese espíritu fratricidia, cuando Él dice la Biblia que mató ¿a quién? A su hermano. Bueno, ahora, escucha bien por favor. Desde cualquier perspectiva social, psicológica, teológica, bíblica, biológica, escúchalo bien, incluso emocional, sería sumamente asfixiante estar viviendo en esta vida con sentimientos de rencor, de resentimientos, expresiones, escúchalo bien, expresiones, sentimientos que van más allá del criterio que Dios nos dejó, de la verdad que Dios nos dejó de pedir, perdón, de dar o de otorgar el perdón a quien nos está ofendiendo. Tenemos que entender que eso viene siendo lo que yo llamo la asfixia del alma. Miserable aquel hombre que no sepa amar. Miserable aquel hombre, es cierto, miserable el hombre que no ame más allá que cuerpos, formas, que su amor no vaya más de lo estético. Tenemos que aprender a amar lo que no vemos, amar el espíritu y el alma, porque eso lo vamos a ver en la eternidad. Tenemos que amar lo que trasciende. Tenemos que amar, hermano, y ver más allá de la etiqueta, más allá del molde, más allá de la ropa de las personas, más allá del status quo de las personas. Tenemos que ver más allá. Y lo único que nos puede ayudar a ver más allá es la óptica de Cristo. Amén. Ver como Cristo nos ve. Dice la Biblia que Él los vio como pastores, ¿qué? Sin ovejas. Entonces tenemos nosotros que entender, hermano, que nuestra óptica tiene que fijarse hacia la humanidad, pero tiene que ser filtrada por el amor de Dios. Aleluya. Tenemos que tener en nuestros lentes, tenemos que tener ese filtro de Dios que nos lleve a amar a nuestro prójimo. Bíblicamente sabemos que el amor es un concepto integral, pero que está definido en tres tipos de amor, que es el filial, el eros y el ágape. En el amor ágape, o el ágape, de ahí surgió una convivencia en la iglesia del siglo I. La iglesia del siglo I estuvo caminando en convivencias que le llamaban así, fiestas ágapes o convivencias ágapes. Esas convivencias ágapes eran convivencias donde comían y bebían con sencillez de corazón, se sentaban a degustar en la mesa, a comer, y ahí en esa mesa citaban versículos sencillos de una manera muy sintética y hacían una aplicación breve, una aplicación práctica de ese versículo de la Biblia. Esos momentos, entiende algo importante, esos momentos tan maravillosos de coinonía se les llamaba así, fiestas ágapes. Y estas fiestas ágapes, esas fiestas donde oscilaba, donde el entorno o el ambiente de esta iglesia, este ambiente era un ambiente maravilloso de sencillez, de afabilidad, de fraternidad, donde nadie decía que esto es mío, sino que todos
tenían las cosas como en común. Amén. Amén. Compartían el pan y los alimentos con alegría y sencillez de corazón. Y fíjense bien algo interesante. Los espacios que ellos utilizaban para tener ese tipo de convivencias no eran espacios sofisticados. Eran incluso lugares arreglados arbitrariamente. Ejemplo, ¿verdad? Ejemplo. Que ahorita el calor nos está dando en la torre, ¿verdad? Sí, el calor nos está dando en la torre, ¿verdad? Sí, es lo mismo. Pero a pesar de que ellos vivían en lugares no muy adecuados, no como la sofisticación que ya luego fue en el siglo II, en el siglo III y a la fecha, ¿verdad? Pero ellos, aunque no estaban en un ambiente de opulencia o elegante, ellos expresaban de manera sencilla, a través de todos sus poros, a través de toda su forma, expresaban el amor de Cristo. Amén. Aleluya. ¿Sabes qué, hermano? A mí lo que más me desafía, a pesar de que soy un amante del conocimiento y de los misterios de Dios y de la palabra, a mí me llena mucho saber que mi más grande desafío es el amor. Aleluya. Más que los milagros, más que las campañas impactantes que hay a veces en el mundo, más que discursos cualificados, ¿verdad? Discursos tremendos, más que todo eso, lo que más a mí me invade, me llena, es saber que si nosotros caminamos en el amor de Dios, estamos llenando la medida de Dios. Gloria a ¿Ya Dios. sé? ¿Estamos qué? Llenando la medida de Dios. Gloria a Dios. Entonces, tenemos nosotros que necesariamente caminar en un criterio de amor. Porque acuérdense que Dios nos amó a pesar de lo que somos. Amén. ¿Verdad? Amén. Ahora, si Dios en su santidad y en su perfección nos amó a pesar de lo que somos, ¿quiénes somos nosotros para no amar a nuestro prójimo a pesar de lo que es? Amén. O sea, no sé si me explique, hermano. Sí, amén. O sea, si Dios, hermano, si Dios, siendo perfecto, puro, excelso, se humilló para amarnos a pesar de todos nuestros pecados y nuestros defectos, ¿quién soy yo para no amar a mi prójimo como a mí mismo? Acuérdate que la ley se sintetiza en este mandamiento: amarás a Dios, a tu prójimo como a ti mismo. Paráfrasis: amar a Dios sirviendo a tu prójimo, sacrificándote a ti mismo. Aleluya. ¿Escuchaste? Amén. Es decir, Amén. para que tú puedas amar realmente, tienes que aprender a sacrificar tu egoísmo. Porque el peor consejero que tú tienes para no perdonar o no amar es tu propia opinión, tu propio sentimiento. Porque a la luz de tu propio sentimentalismo, a la luz de tu propia herida, ¿sí? Tú, ¿verdad? No tienes por qué perdonar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque te amas demasiado. Porque se nos ha dicho que somos el centro del universo. ¿Verdad? Que somos los poderosos, que somos los que tenemos un potencial enorme. Y empezamos a ser tan presumidos y tan vanidosos como Caín. Soberbio, prepotente. Que pensamos que no nos merece nadie. No, tenemos que pensar de nosotros mismos con humildad. Amén. Y si tú caminas en ese criterio será un perfecto ambiente para que tú expreses el amor de Dios. Si tú eres un soberbio, no vas a poder amar. ¿Por qué? Porque el amor repunta muchísimo en tu psicología para que tú tengas la excusa por la cual no debes o no puedes amar. O sea, muchas veces tratamos de buscar muchos prejuicios ideológicos o sentimentales que nos justifiquen para no poder amar. La Biblia nos dice que el que no ama, que el que no perdona, no puede ser perdonado por Dios. Amén. Antiguo y Nuevo Amén. Testamento, iglesia. ¿Escuchaste? Amén. Antiguo y Nuevo Testamento. El que no sabe perdonar no puede ser perdonado por Dios. ¿Qué dice el Padre nuestro? Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Amén. Entonces, esta es una ley espiritual básica, que si tú no perdonas, no puedes ser perdonado. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Están abriendo su oído, hermanos. Amén. Aleluya. Amén. Amén.
Amén. Aleluya. El amor de Dios descendió verticalmente en la cruz del Calvario y se extendió horizontalmente diciendo, proclamando el amor a todo el mundo. Y en el cruce de lo vertical y lo horizontal quedó el corazón de Dios. Aleluya. El corazón de Dios diciéndole a la humanidad en esa cruz del Calvario, de tal manera los ha amado. Entonces nosotros tenemos que tomar el ejemplo de nuestro Maestro. Escucha, iglesia, por favor. En esto conocerán que son mis discípulos, que os améis los unos a los otros. Entiende, iglesia amada. Si no entiendes esto que es elemental, mira, la Biblia dice, el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y en 1 Corintios dice, si yo hablo lenguas humanas y no tengo amor, en el griego significa, si no tengo amor, no soy salvo. Amén. Una persona que no tiene amor es porque no se ha encontrado con el Dios del amor. Una persona que no ama, que es imposible perdonar, es una persona que no tiene la vida incorruptible de Cristo dentro de él. La Biblia dice que el que ama no tiene miedo a nada. El perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme no ha nacido de nuevo. Dice la palabra del Señor, amados, que nosotros tenemos que ser reflejo del discipulado de Jesucristo. Es decir, si tú presumes que eres cristiano, ¿sí? Tienes que amar como Cristo nos amó. Amén. Ahora, Amén. escúchalo bien, si tú no eres de ellos, entonces eres un cristianoide. Cristianoide de esta ridícula posmodernidad. ¿Somos cristianos o cristianoides? ¿Somos cristianos o simples deformaciones patéticas de lo que es el cristianismo? ¿Qué somos nosotros? Cristianos. Aleluya, Amén. gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor, por favor. ¿Cuál es el sentimiento que ha asfixiado al mundo durante siglos? Las concupiscencias, el rencor, la falta del perdón. Cuando tú te estás asfixiando tu alma por no perdonar, por no amar, escúchalo bien, no podrás respirar el aliento de Dios. ¿Por qué muchos ya sienten cansados de la vida cristiana? Porque no están respirando el aliento de Dios. ¿Por qué no respiran el aliento de Dios? No puedes respirar el aliento de Dios si tú tienes rencor en tu corazón. ¿Quieres respirar el aliento de Dios? ¿Quieres refrescarte en Dios? Aprende a perdonar. Aleluya. Amén. Aprende a amar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Para poder respirar el aliento de Dios, para poder respirar el perdón de Dios, tenemos que perdonar. Sí, amén. Amén. Tenemos que preguntarnos cómo reaccionamos nosotros ante las ofensas. ¿Cómo alimentamos la ofensa dentro de nosotros? ¿Cómo es posible que hay veces no sabemos digerir, gestionar una problemática, una ofensa, no la sabemos digerir ni gestionar? La Biblia dice, todo coopera para bien para los que amamos a Dios. Si no aprendemos a digerir, a gestionar las heridas, las ofensas de otros, ¿sabes qué, hermano? ¿Qué nos va a pasar? Nos vamos a llenar de negatividad y vamos a justificar nuestro odio, vamos a justificar nuestro resentimiento delante de los demás. Y delante de Dios eso no sirve absolutamente nada. Absolutamente nada. Amén. Muchas personas están sufriendo en silencio el peso del rencor, porque no han aprendido a perdonar. Jesucristo nos dio buen ejemplo de su amor al perdonarnos. Si tenemos alguna diferencia de opinión con alguien, hay una forma de arreglarlo. ¿Te acuerdas lo que Pedro le preguntó a Jesús? Vamos otra vez a Mateo 18. Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano que pecare qué? Contra mí. ¿Sí? Versículo 21 del capítulo 18. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? ¿Hasta 7? Pregunta él. Jesús responde, no te digo hasta 7,
sino un 70 veces ¿qué? 7. Pongan mucha atención. Aquí en este pasaje tenemos que aplaudirle a Pedro, porque si Pedro no hubiera preguntado, Cristo no hubiera vertido esa enseñanza que es de mucha edificación para nosotros. Gloria a Dios, porque Pedro sabía Amén. exprimir al maestro. ¿Sí? Y exactamente. Y en esa pregunta, obviamente, Cristo expresa su verdad y esa verdad ha trascendido hasta ahora. Y esa verdad nos contextualiza, nos compromete a todos, a apóstoles, profetas, maestros, llámate como tú quieras, a todos Dios nos compromete. Nadie por encima de la ley de Dios, entendámoslo, amado pueblo del Señor. Amén, Nadie. amén. Si un apóstol habla de amor en el púlpito y demuestra todo lo contrario cuando baja del púlpito, ese predicador, ese apóstol es un apóstol de simples retóricas, de simples predicaciones retóricas. ¿Me estoy explicando, Amén. hermano? Amén. No, el amor no es retórica. Cristo nos dice cómo tenemos que atender este caso. En primer lugar, tenemos que entender que nuestra boca tiene que soltar ¿qué? Perdón. Perdón. ¿Sí? Que nuestra boca tiene que soltar ¿qué? Perdón. Perdón. Ahora, por favor, nuestra boca tiene que soltar perdón, pero tenemos que tener la humildad para ver a la persona cara a cara y decirle te perdono. ¿Escucharon, hermano? Amén, amén, amén. Amén. Tienes que verlo a la cara. Cuando ya no lo ves a la cara, ya hay un problema. No, velo a la cara. No con una mirada desafiante, velo a la cara y dile, te perdono. Esa es la forma, dice, llama a tu hermano. ¿Sí? ¿Qué dice? Llama a tu hermano. O sea, no digas, lo perdono, no, llámalo. Si es posible y está dentro de las distancias posibles de tu vida, llámalo y arréglate con él. Suelta el perdón. Si tú no sueltas el perdón para él, según el contexto que leímos, ¿se acuerdan? Dice, lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Si tú no perdonas, te estás atando en la tierra. ¿Escuchaste? Si tú te atas en la tierra, te vas a atar en el cielo. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Lo repito. Si yo no perdono, me estoy atando en la tierra. Y lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo. Si yo perdono, me estoy liberando en la tierra. Y lo que yo libero en la tierra será liberado en el cielo. Amén. Es un efecto espiritual. Es una verdad, es una realidad espiritual. Y no la podemos negociar porque es una verdad de Dios. Cuando Dios dice, esto es así, hermano, entiéndelo. Eso siempre va a ser así. Amén. Y no va a haber ningún Gloria a ungido ni Dios. mega ungido que quiera venir a transgredir esta verdad de Dios. Sino que ese mega ungido o ungido, ¿verdad? Tiene que someterse, tiene que supeditarse a lo que está escrito en la palabra del Señor. Amén. Esto no puede ser Gloria a Dios. impugnado Amén. por nadie, ni por nada del mundo. Que tu boca suelte ¿qué? Perdón. Perdón. Reconcíliate con tu prójimo. Seamos amables. No decir, ay, te perdono. No, no. Dilo con amabilidad. O sea, que el perdón sea auténtico, no fingido. Seamos comprensivos. Acuérdate que la Biblia dice que los mansos heredarán ¿qué? La tierra. La tierra. Amén. Amén. Los mansos heredarán ¿qué? La tierra. Tierra. La tierra. Amén, gloria a Dios. Quiero que veamos esta expresión porque el 70 veces 7 es una expresión que implica eternidad o implica tiempo indefinido. Es decir, cuando Cristo le respondió a Pedro, esta frase de 70 veces 7 significa que siempre que tu hermano necesite de tu perdón, tienes que perdonarlo. Es decir, de manera indefinida. Siempre. Pero no confundas el perdón con la relación. Porque hay muchos que dicen, te perdono, pero se siguen relacionando con él. ¿Te puedes seguir relacionando con él? Claro que sí. Te tienes que relacionar con él. Pero va a haber un momento en que si esa persona ya no es para edificación y está cayendo en cosas ya muy tremendas, porque dice, ve y llámalo. Si no entiende en 2 o 3 testigos presenciales, 2 o 3 testigos competentes y no entiende, entonces dilo ¿qué? A la iglesia.
Y si no entiende, ya lo dijiste a los testigos presenciales competentes, ya le dijiste a la iglesia y no entiende, entonces dice, déjalo. Dice Cristo, déjalo. Y tenlo como un publicano o un qué. Un gentil. Fíjense bien. Gentil. Entonces, el perdón no está limitado, pero la relación se puede limitar en el sentido de que aquella persona no quiere entender. No sé si me estoy explicando. Amén, amén. Por Amén. ejemplo, Gloria una a Dios. mujer que su esposo le ha golpeado una vez y otra vez, y que su esposo ha sido infiel, ¿verdad? Y que luego ya hasta le restrega a las mujeres de adulterio en su cara. ¿La mujer tiene que perdonar a su marido? Sí, pero no le obliga a Dios a que siga con él. ¿Por qué? Porque esa relación ya se volvió una relación peligrosa, incluso para la salud de la esposa, porque le puede contagiar de una infección, porque anda, ¿verdad?, teniendo relaciones sexuales con cualquier prostituta del mundo. Entonces viene y puede infectar a su esposa. Entonces, en ese sentido, y en muchos sentidos tenemos que entender, la relación puede estar limitada, pero el perdón, ¿qué? No. ¿Me estoy explicando? Amén. Sí, Ok. amén. Ahora, seguimos. Cuando ya vemos esto, entonces, vamos otra vez a Mateo 18. Entonces, cada que tu hermano necesite ser perdonado, ¿qué? Tú tienes que perdonar. Y ya luego Cristo da una parábola en el versículo 23. Esta es una parábola que es una figura de dicción. Es una creación literaria para expresar una enseñanza. ¿Está bien? Amén. Y habla de dos deudores. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía, subraya, ¿cuánto? 10,000 talentos. Talentos. A este, como no pudo pagar, por favor, no se me duerman y pongan atención. Como no pudo pagar, subraya eso, no pudo pagar. No pudo pagar. Subraya. No, No, subraya. Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrándose, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó. Subraya por favor la frase, te lo pagaré todo. Está en el versículo 26. pagaré todo. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Subraya, le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Subraya, 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él, ¿qué? Subráyalo. Mas él no quiso. Subraya eso, no quiso. Sino fue, ¿y qué? Y le echó en la cárcel hasta la que le pagase la deuda. Pongan mucha atención. Eso es una, ¿qué? Parábola. Parábola. Un talento. A ver, ¿sí subrayaron la palabra talento? Sí. ¿En qué versículo está? 24. Muy bien, muy bien. Ok. Ahí dice ¿qué? Le debía 10,000 Talentos, ¿sí? ¿Sabes a cuánto equivaldría un talento? Porque eran monedas de oro macizo. Un talento equivaldría ahorita aproximadamente a $530. 10,000 talentos posiblemente sería una cantidad de $5,600,000. Esta deuda, en referencia a lo que ganaba un obrero de aquel entonces, esta deuda era prácticamente impagable. ¿Sí? Amén. ¿Me explico, hermano? Sí. Ahora, el otro deudor debía, ¿cuántos denarios? 100. 100 denarios. Pongan mucha atención, por favor. Un denario apenas equivale a un centavo de dólar. O sea, ¿cuántos dólares vienen siendo? Aproximadamente 10 dólares. ¿Qué son 10 dólares en comparación a 5,600,000 dólares? ¿Qué es? Nada. Nada. En un caso la deuda es impagable y en el otro caso la deuda es ¿qué? Pagable. Sí, pues. Ok, esta expresión
de deuda impagable es una figura retórica hiperbólica, es una hipérbole, ¿sí? Para darnos a entender, ¿sí?, que esa deuda era impagable. Ok, y en este caso, Dios es el que a nosotros, escúchalo bien, Dios es el que a nosotros nos pagó, nos perdonó una deuda que no podíamos pagar de ninguna manera, ni con tu Aleluya. moralismo, ni con tu ética, Gloria ni a con tu Dios. sofisticación, Gloria ni a con tus Dios. sacrificios. No podíamos pagarlo. Dios pagó eso que era impagable. Aleluya. Dios lo pagó por nosotros. Por eso la Biblia dice, telestastai. La deuda fue pagada. Aleluya, Señor. Consumado es. La deuda fue pagada. Aleluya, gloria a Dios. Ahora, nota bien, y aquí está el centro del por qué muchos no pueden amar. ¿Por qué esta persona no tuvo la capacidad para amar o para perdonar? Nota bien, en el contexto bíblico, Dios le dice, te perdono. Pero ¿sabes qué? Por orgulloso dijo, no necesito tu perdón. No lo necesito. Solo necesito tiempo. Dame tiempo para yo poder pagarte todo lo que debo. Qué tremendo. Fíjate bien. Él le está diciendo eso, no necesito que me perdones. Solo te pido tiempo para pagarte. Muy soberbio. Por lo que entonces él no aceptó el perdón de Dios. ¿Me estoy explicando? Amén. Y como no aceptó el perdón de Dios, no lo experimentó. Como no lo experimentó, entonces no es capaz para perdonar. ¿Quién puede perdonar y quién puede amar? El único que ha podido experimentar el perdón de Dios. Amén, aleluya. Así hay mucha gente en el mundo que Dios le dice, vine a perdonarte, pero dice, no necesito tu perdón, yo te voy a pagar todo. Soberbios. Y como no reciben el perdón de Dios, no lo experimentan. Como no lo experimentan, no pueden perdonar. Es imposible. Para un no cristiano es imposible perdonar. Pueden haber faramañas, simple retórica, superficialidad. No se puede perdonar si no tienes a Cristo en tu corazón. No sé si estoy siendo claro. Gloria a Dios. Amén, Amén. Estoy siendo claro. Entonces, si yo fui perdonado, me dejé perdonar, experimenté el perdón, entonces yo tengo la capacidad de ¿qué? De perdonar. ¿Por qué muchos no tienen capacidad para perdonar? Porque no han nacido De nuevo. de nuevo. Amén. El que no ama, No, no ha conocido a Dios. Conocido a Dios. Todo aquel que es nacido de Dios, vence al mundo. Todo aquel que nació de Dios vence al mundo. ¿Qué es vencer al mundo? Vencer tu rencor. Vencer tu vida antropocéntrica, ególatra. Tratar de comprender, de entender. Si no amamos, amados hermanos, no somos nada. amén. Tú como estudiante de la Biblia, por favor, no te distraigas. Tú como estudiante de la Biblia, ¿de qué te serviría a ti? Que tu cabeza se llene de más conocimiento. Y que digas, ya sé más. O que quieras competir. Y si no expresas el amor de Dios. ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Claro que sí. Si no eres guarda de tu hermano, ya te convertiste en ¿qué? En su asesino. Y termino con esto. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, transformaos en el espíritu de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. En ese capítulo hay 4 términos griegos y se los quiero compartir de manera rápida. El primer término, que proviene de la palabra susimatizo, significa no conformarse a uno mismo, ni en mente ni en carácter. ¿Sí? No conformarse a uno mismo, ni en mente ni en qué. Es decir, yo tengo que crecer en carácter y en una mente renovada por la palabra de Dios. Amén. Y si no estoy fluyendo en el amor de Dios, tengo que inconformarme. ¿Oíste, hermano? No justificarte, es que a mí me dieron mucho y es que yo, ¿verdad? La bolchevita y que no. Tú
tienes que inconformarte a tu status quo. ¿Por qué? Porque tú no fuiste llamado para quedarte de manera estacionada. Dios te llamó para que tú entres en un crecimiento sustentable, progresivo, en un crecimiento saludable. Segundo concepto, metamorfosis. Metamorfosis. Transformarse. Significa cambiar de forma permanentemente, siendo rígido y flexible a la vez. Es lo que está diciendo Romanos 12:2. Cambiar permanentemente de forma, siendo rígido y flexible a la vez. Siguiente, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, es la palabra anakainosis. Anakainosis. Y esta palabra significa cambiar para mejorar e ir a otro nivel espiritual y moral. ¿Escuchaste? Cambiar para mejorar e ir a otro nivel de santidad y de espiritualidad. También significa hablar repetidamente las cosas nuevas que Dios ha hecho. He aquí, nosotros somos una nueva criatura. Repetidamente tienes que estar confesando que tú eres una nueva criatura y que fuiste llamado para vivir una vida santa. Amén. Y en eso implica el amor, porque no se puede ser santo si no se ama. Sí, amén. Estoy terminando, ¿sí? No se puede ser santo si no se ama. Gloria a Dios. Una persona que presume de santidad y no ama a su prójimo es puritanismo. ¿Sí? Es religiosidad, es apariencia. El amor no lo puedes divorciar de la santidad. Entiendan eso, que se les quede bien fijo en su mente y en su corazón, como las palabras de los sabios. Entiéndelo, por favor, iglesia. Si tú dices que caminas en santidad y no amas a tu hermano, esa santidad es pura falacia. No se puede ser santo si no amamos a nuestro prójimo. Y el último concepto griego es dokimazo. Para que comprobéis, se tradujo comprobéis. Dokimazo. Saber que dicho cambio vale la pena. Que este cambio paulatino, constante y consistente vale ¿qué? La pena. Amén. ¿Sí? Que este cambio consistente, progresivo, paulatino vale la pena. Escucha, amada iglesia. Vale la pena perdonar. Vale la pena amar. El perdón es la venganza de los hombres buenos. ¿Escuchaste? Contra la gente mala. El perdón nos hace superiores a los demás. Amén. No rompas el puente por donde algún día tú tienes que pasar. Ahora repite conmigo, no rompas No rompas el puente El puente. por donde algún día Por donde algún tienes que día pasar. Tienes que pasar. es ese puente del perdón. Si tú rompes ese puente, no vas a poder pasar. El perdón nos hace superiores a los que nos ofenden. El no perdonar es la asfixia del alma. Amén. Vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra.